Primero que todo, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar hoy día de evaluación preparticipativa. Bueno, ¿qué es la evaluación preparticipativa? Es una práctica sistemática que realiza todo el equipo de salud como screening en grandes poblaciones antes de iniciar una práctica deportiva en forma regular. Y su propósito va a ser identificar diferentes enfermedades o patologías que si pudiesen progresar con la actividad física y eventualmente incluso producir la muerte. Entonces, nosotros vamos a tener objetivos que van a ser de salud, también de rendimiento deportivo, porque a veces una patología nos puede estar limitando el mejorar en un cierto deporte específico, definir el riesgo, detectando en forma oportuna, ya sea para diferentes cosas, prevenir lesiones musculoesqueléticas, problemas cardiovasculares y generar una instancia de educación. Entonces, cuando nosotros nos dicen de que tenemos que evaluarnos, la primera pregunta que tiene el paciente es si es que el deporte es peligroso o no. Entonces ahí nosotros vamos a tener diferentes instancias de actividades competitivas que sean recreativas y que pueden haber caídas o diferentes cosas, pero que no pase más allá del hecho de que nos podamos reír de lo que ocurrió, o a veces pensar que pueden haber lesiones más graves porque la práctica deportiva conlleva, digamos, la forma de practicarlo ciertos riesgos. Entonces acá, disculpen que meta el deporte adaptado en personas en situación de discapacidad, pero es un área muy apasionante y que siempre hay que tener consideración para la evaluación preparticipativa. Pero ¿cuándo es que a nosotros siempre nos vuelven a preguntar sobre la evaluación preparticipativa, los riesgos? Es cuando ocurren estas situaciones que se conocen a nivel mundial. Futbolistas, o diferentes personas de diferentes deportes que son conocidas y que tienen un evento de muerte súbita mientras practican el deporte. Y ahí es cuando los papás se asustan, llevan a los niños digamos, al médico para hacer evaluaciones, o a veces esto ocurre en la clase de educación física, o en eventos mucho más cercanos como la Maratón de Santiago, que nosotros sabemos que por estadística cada cierto tiempo hay un número de infartos o de muertes súbitas y que son, digamos, eventos que, como lo dije, por estadística pueden ocurrir. Lo importante es que nosotros podamos tratar de prevenirlo y si es que ocurren, estemos preparados. Entonces, lo que hay que tener claro es que sí, efectivamente el ejercicio vigoroso aumenta ligeramente el riesgo de tener un accidente vascular o, digamos, cerebrovascular en el momento agudo que se está realizando esta actividad, pero todas las personas están expuestas, ya sean físicamente activos o inactivos, a tener una actividad física vigorosa, ya sea para correr y tomar el metro o la micro, el subir una escalera cuando el ascensor está malo, etc. Y de hecho las personas que están desacondicionadas, actividades que pudiesen ser leves o moderadas, pudiesen llegar a ser vigorosas. ¿Por qué? Porque están desacondicionados. Y de esta forma nosotros podemos ver que las personas físicamente inactivas tienen un riesgo hasta 100 veces mayor de sufrir algún evento cardíaco si es que realizan una actividad física vigorosa. Entonces ahí nosotros empezamos a colocar la balanza, porque finalmente el ejercicio vigoroso aumenta ligeramente el riesgo, pero en las personas que son físicamente inactivas y que en algún momento van a llevar a una actividad que es vigorosa, pudiese ser, digamos, el riesgo mucho mayor. Y si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, el riesgo relativo de una muerte súbita va disminuyendo alrededor de un 30% por cada día extra que una persona hace actividad física, ejercicio o deporte a la semana. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ver que, por lo tanto, si bien es cierto, en cada ocasión se va generando un ejercicio que puede ser moderado o vigoroso, en la medida que este es más repetitivo o un hábito de vida, el riesgo va a disminuir. Si nosotros quisiéramos ver la seguridad, entonces esto ya como concepto de ejercicio, programado, estructurado, repetitivo, y que tendríamos que ir a ver cómo, digamos, son los efectos adversos del ejercicio en una población que ya tiene algo cardíaco identificado, porque tiene la enfermedad oclusiva o porque ya tuvo un infarto o un accidente vascular. Y acá entonces hay un estudio que es noruego, que muestra que, por ejemplo, de
casi 130.000 horas de ejercicio, que esto es una tasa, por ejemplo, que si yo tengo un paciente que tiene 10 sesiones de fisioterapia, que cada una dura 10 horas, él suma 10 horas. Si es que tengo 500 pacientes, multiplico esos 500 pacientes por 10 horas y tengo 5.000 horas. O sea, finalmente un volumen muy alto de pacientes se necesitan como para llegar a 130.000 horas. Hubo una complicación con ejercicio de intensidad moderada y dos paros cardiorrespiratorios con una tasa de casi 50.000 horas de ejercicio, pero de ejercicio interválico. Entonces a nosotros nos tiene que quedar, digamos, el concepto de que el riesgo de un evento cardiovascular en un ambiente de rehabilitación es bajo, ¿ya? Cuando se realiza ejercicio moderado, incluso vigoroso. Y de hecho, el ejercicio es una de las principales herramientas para tratar las enfermedades las cardiopatías isquémicas o, digamos, accidentes vasculares si es que estos han ocurrido. Y de hecho se considera de que, tal como dijimos categóricamente, que el ejercicio vigoroso puede aumentar ligeramente el riesgo, la actividad física moderada no aumenta este riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí nosotros, midiendo bien las intensidades, sí podemos hacer un ejercicio de intensidad leve o moderada en forma relativamente tranquila. Ya. Y esto yo creo que ya la gran mayoría lo maneja, pero el riesgo es mucho mayor para las personas que son físicamente inactivas. ¿Por qué? Porque finalmente, ya sea por diferentes estudios, que por ejemplo nosotros vemos que cuando la persona realiza más de 300 minutos de actividad física moderada a la semana, el riesgo de mortalidad por cualquier causa disminuye más o menos un 50% y desde ahí si es que hacemos más minutos, esta protección se mantiene más o menos estable, pero si realizamos menos de 300 minutos, de hecho, por ejemplo, antes las recomendaciones decían que era mínimo 150 minutos, el riesgo de morir por cualquier enfermedad puede aumentar sobre el 70%, y ahí si nosotros proyectamos la línea hacia más la izquierda, digamos que sea menos de 50 minutos, es más de 200-300% de posibilidad de morir, digamos, antes que una persona que es físicamente activa. Y todos los problemas que produce el sedentarismo e inactividad física a nivel endocrino, cardiorrespiratorio, músculo esquelético, sistema nervioso, etcétera, y que nosotros afortunadamente ahora ya se maneja mucho más información. Entonces, volviendo a este concepto de los principios de la evaluación preparticipativa, tenemos que tener claro que los grandes beneficios de la actividad física, que los riesgos universales de la inactividad física y que los eventos adversos, pese a que a veces existen estas noticias, digamos, que nos asustan mucho en educación física o en deportistas de alto rendimiento, son escasos. Por lo tanto, estos sistemas de evaluación no deben ser una barrera, que era lo que ocurría antes, que habían diferentes sistemas de tamizaje que ante cualquier, digamos, enfermedad, incluso no teniendo síntomas, prohibían la actividad física. Entonces, esto no debe ser una barrera como sistema de evaluación, sobre todo si es que las intensidades son leves a moderadas. Y estos son sistemas que probablemente de evaluación que ustedes escucharon, ¿ya? Y que, digamos, se hizo de hecho un consenso o un resumen en el 2012, y que habían diferentes cosas que se evaluaban: edad, género, el colesterol, los antecedentes familiares, algunos exámenes de inflamatorios, y que teniendo algunos de estos presentes ya se le colocaba una barrera para que el paciente incluso siguiera haciendo el nivel de actividad física que practicaba previamente. Y acá entonces era muy esquemático, muy bonito al leerlo, pero claro, uno ve que ya sobre los 40 años, la gran mayoría de las personas tiene un riesgo alto y que pasaba a ser una barrera la evaluación médica preparticipativa. Entonces, el 2015, el American College of Medicine hizo un sistema que lo que buscaba era simplificar el esquema y favorecer la actividad física. Entonces, se generaba un screening básico basado en el nivel de actividad física, los síntomas y signos de enfermedad que pudiese tener el deportista o el paciente, y la intensidad de ejercicio planificada para este ejercicio. Las personas, si es que en general tenían un bajo riesgo, se
se hacía una liberación de la parte médica, por lo tanto ni siquiera tienen que pasar por una evaluación médica formal, y si las personas de alto riesgo pasaban a un screening más avanzado de tal forma de dar la seguridad porque algunos de estos síntomas o signos pudiesen ser alguna señal de complicación futura. Y ya resolviendo esto, pasar de nuevo a que hay una evaluación médica o un pase médico con una buena prescripción de ejercicio, programado, estructurado, repetitivo. Entonces, este concepto actual de evaluación preparticipativa viene muy del sentido común. Entonces, por ejemplo, si yo les muestro a estas abuelitas que están en un video de TikTok, bailando, haciendo un ejercicio moderado para ellos, de que cantan, bailan, y llegan a la consulta para preguntar si es que pueden salir a caminar más minutos o seguir haciendo estos videos. O sea, nosotros no deberíamos plantearles que suspendan la actividad hasta que las estudiemos completamente, sino que vamos a ver el nivel de actividad física actual que realizan, la intensidad de ejercicio que plantean hacer, o sea, si quieren seguir con las mismas actividades o irlas aumentando en forma progresiva, pero lento, y ver si es que sus enfermedades no están en forma sintomática y están compensadas, no deberíamos hacer una obstrucción para ellos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que nosotros tenemos que tener claros y casi como un checklist mental de preguntar si es que una persona finalmente le damos esta autorización, digamos, en forma más rápida? El que no presente dolor al pecho o un dolor irradiado hacia la mandíbula, el brazo, que nos haga pensar signos de isquemia, disnea o falta de aire, ya sea en esfuerzos leves o en reposo, el paciente se maree o se desmaye cuando haya practicado alguna actividad física hace, digamos, los últimos 12 meses. Lo mismo, que haya aumento abrupto de la respiración cuando esto no debería ser asociado al nivel de actividad física, que se le hinche los tobillos porque no hace pensar una insuficiencia cardíaca, palpitaciones extrañas, que le duele las piernas cuando hace ejercicio como sensación quemante, claudicación intermitente, que hace también pensar que haya ciertas obstrucciones en las arterias en las extremidades inferiores, que sepa que tenga soplos cardíacos o algún problema, digamos, que le genere fatiga inusual. O sea, si nosotros realmente dentro de la anamnesis detectamos un problema o un síntoma, a ese paciente no hay que darle el paso automático, sino que hay que derivar a una evaluación. Para esto, uno de los cuestionarios más utilizados es el PARCU, que es estandarizar por medio de 7 preguntas si es que algún médico le ha dicho alguna vez que tiene algún problema al corazón o que le recomiende hacer actividad física en forma más controlada, dolor al pecho, de que haya tenido, digamos, algún mareo. Es como esquematizando los mismos síntomas que señalamos anteriormente. Si es que tiene una respuesta positiva o sí a alguna de estos, hay que derivar para hacer un estudio más formal. Y a modo de esquema, el American College, entonces, tomando estos 3 principios, la actividad física actual, los síntomas y las enfermedades, hace 2 esquemas que yo creo que es lo más representativo o resumen de la presentación. Entonces, si una persona practica ejercicio regularmente, la respuesta es sí, nosotros le preguntamos si es que tiene alguna enfermedad o tiene algún síntoma asociados, y si es que no tiene de estos ni enfermedades ni síntomas, no es necesaria una autorización médica para que realice actividad física leve, moderada, y puede ir aumentando a forma vigorosa si es que previamente no lo estaba haciendo, o si es que ya estaba haciendo una actividad física vigorosa, mantenerla, ¿ya? Si es que el paciente tiene alguna enfermedad, pero se mantiene asintomático y ya está haciendo actividad física leve o moderada, es mantenerlo con ese nivel de actividad física moderada y también en forma progresiva ir aumentando los minutos, por lo tanto los volúmenes, y después si es que nosotros queremos aumentar la intensidad del ejercicio, por lo tanto que sea vigoroso, ahí solicitar una autorización médica, que dependiendo lo que nosotros hayamos detectado y la actividad que se quiera realizar, es qué exámenes les vamos a pedir.
Si es que el paciente practica actividad física en forma regular, pero presenta algún síntoma o signo, independiente si es que tiene enfermedades o no, a ese paciente hay que recomendarle, sugerirle, prohibirle que suspenda la actividad física moderada vigorosa y que tenga una evaluación médica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que presentan infartos, accidentes vasculares, muertes súbitas, tuvieron algún síntoma en las semanas anteriores. Por lo tanto, esa puede ser nuestra ventana de tiempo para poder estudiar y prevenir esto. Y cuando ya se resuelva finalmente la condición, se estabilicen los síntomas, poder avanzar a la prescripción de ejercicio. Cuando el paciente no realiza ejercicio en forma regular, si es que no tiene enfermedades y síntomas, tampoco es necesaria la evaluación médica y nosotros le podemos recomendar que el ejercicio lo realice a intensidades leves a moderados y en forma muy progresiva poder llegar a forma vigorosa. Pero si es que presentar algún síntoma, lo cambiamos de esquema. Si es que el paciente tiene la enfermedad, digamos alguna enfermedad cardiovascular, renal o metabólica y no está con síntomas, en este paciente sí sería bueno una evaluación médica. De tal forma, o muy parecido al paciente de que, independiente que tenga la enfermedad o no, si tiene síntomas, que tenga una recomendación médica. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que desde los modelos antiguos, digamos antes del 2015, que el 95, 98% de los pacientes finalmente pasaban a una evaluación obligatoria con el médico y que retrasaba el inicio o incluso el mantener alguna actividad física, ahora esos porcentajes bajan y finalmente se concentran en detectar los pacientes que tienen un riesgo real. Entonces, la evaluación médica, lo ideal va a ser que el deportista con el entrenador vayan con preguntas de diferente nivel de complejidad con el médico y este médico puede ir detectando, ir derivando a los diferentes equipos de salud según los problemas que se pueden identificar o de prevención, ya sea la parte nutricional, psicológica, algún internista si detectamos anemia, hipotiroidismo, niveles de vitamina D bajos, etcétera, el traumatólogo si es que hay alguna lesión musculoesquelética que nosotros no podamos solucionar o que tenga, digamos, algún resorte quirúrgico, fisioterapeuta, análisis biomecánico, etc. Y nosotros finalmente funcionar como un médico de cabecera del deportista con el trabajo integral de todo el equipo para dar una respuesta al entrenador, al deportista o al paciente y también mucha más información de la que él nos pidió y que sea basada en educación, para que lo pueda él aprovechar. Entonces, de forma que se genere una relación entre equipos. Entonces ahí la evaluación médica, ya cuando a nosotros nos llega porque se detectó algún problema de salud, va a considerar el cuerpo humano como una máquina, como una integración de diferentes sistemas, donde estos tienen que funcionar en armonía y ahí dependiendo de lo que nosotros los síntomas, signos, enfermedades que detectemos o sospechemos, vamos a pedir los exámenes. Los últimos 2 minutos para hablar de evaluación preparticipativa y COVID, que digamos es imposible dejar de lado hablar de este tema. Dentro de la medicina deportiva nosotros hablamos mucho de la actividad física, ejercicio, deporte, pero dentro de la rehabilitación esto tiene ciertas, digamos, analogías con la limitación de la actividad de la vida diaria, las deficiencias y la participación social. Cuando una persona, digamos, nos mete en este concepto de COVID, digamos, de una enfermedad pandémica, nos lleva a una cuarentena que tiene cierta inactividad física, un periodo de contagio que nos hace muy lábiles a tener enfermedades cardiovasculares aún aunque hay intensidad de ejercicio más baja, y finalmente algunos que tienen secuelas que tenemos que dar el tiempo para recuperación. Entonces acá nosotros tenemos que ir viendo estos 3 ámbitos. Antes que me contagie, que estoy en cuarentena, qué hago como actividad física si es que estoy contagiado y no estoy hospitalizado, y cómo inicio la práctica deportiva después de que mejoré de la secuela o en realidad no tuve ninguna secuela. Esto para ustedes es también muy sabido de todos los problemas del sedentarismo, inactividad física, ya con 10 días de que nosotros bajemos nuestra cantidad de pasos, digamos, en un 80%, que es el promedio que
la gente bajó, digamos, de su nivel de actividad física al estar en cuarentena, se alteran los exámenes relacionados a diabetes, la glicemia en ayuna, resistencia a la insulina, baja la masa muscular, principalmente las piernas, infiltración grasa a nivel muscular, o sea, todo lo que ustedes manejan. Entonces, cuando nosotros queremos volver después de la actividad física, nos van a pasar diferentes cosas. Tenemos un problema cardiovascular, pero también un problema musculoesquelético, porque esta atrofia muscular, descoordinación, alteración de la propiocepción, hace que finalmente el ritmo o patrón motor que teníamos pueda verse alterado y eso nos genere un mayor riesgo de lesión. Y esta es la posición clásica, que de hecho muchos ahora tenemos ahora en el webinar de cómo finalmente la ergonomía hace que tengamos problemas musculoesqueléticos. Y bueno, las complicaciones post-COVID, psicológicas, cardíacas, hematológicas, son las principales que nosotros les vamos a tener un respeto o un miedo para, digamos, el reintegro deportivo. De hecho, la semana pasada murió un jugador de la NBA que había dado COVID positivo, pero que no había estado hospitalizado sin grandes síntomas. Y es que el COVID, incluso los 14 días posteriores al momento que uno está asintomático, tiene ciertas repercusiones cardiológicas y hematológicas, principalmente inflamación del corazón con miocarditis o aumento de los trombos. Entonces ahí yo les puedo recomendar un poco, por ejemplo, una recomendación de actividad física en niños que publicamos en la revista chilena de pediatría, un grupo bastante grande, digamos, de personas, y que se basa en que si el niño no tenía alguna síntoma y fue negativo para la prueba de COVID, se regula como por las normas que vimos anteriormente, de esos tres principios: nivel de actividad física actual, síntomas y qué actividad quiero hacer. Pero si la actividad, si el paciente tuvo COVID, nosotros podemos ir diferenciando desde que si fue asintomático se mantenga por lo menos 14 días sin hacer una actividad física vigorosa. Si es que el paciente estuvo leve, que cuando terminen los síntomas, después hacer 14 días de actividad, o sea, asintomático, restringir la actividad física y dependiendo la historia, si es que nosotros vamos a necesitar un electrocardiograma o no. Si el paciente estuvo hospitalizado, sí o sí que tenga un alta desde los especialistas, porque él puede tener algunas secuelas que nos limiten la actividad física. Y en la Alemana Sport también tenemos un esquema similar que los diferenciamos entre los pacientes COVID que son asintomáticos, que también recomendamos que no haga una actividad física vigorosa, digamos, los 14 días desde que estuvo la PCR positivo, y si es que no tiene síntomas, después nosotros en forma progresiva podamos, no necesariamente tener una evaluación médica, pero sí que vaya de menos a más y después de los 14 días tener una actividad más vigorosa. Si el paciente tuvo síntomas, resguardar los 14 días asintomático post que acaben los síntomas, y dependiendo la edad y otros factores de riesgo, ver qué exámenes solicitar, y si el paciente estuvo hospitalizado, digamos, ya dar un alta por especialista. Entonces, a modo de resumen, la evaluación preparticipativa busca identificar problemas de salud para tratarlos y derivarlos en forma oportuna. Los beneficios de la actividad física superan los riesgos eventuales del ejercicio vigoroso, y por lo tanto esta evaluación preparticipativa no tiene que ser una barrera para la práctica deportiva. Considerar estos tres niveles del American College. Y esto del COVID, digamos, está en discusión porque todavía los estudios, digamos, están cambiando, por lo tanto nuestros protocolos van a ir cambiando. ¿Preguntas?